Continuamos. El capital extranjero convierte el azúcar como principal producto de exportación. Esta industria es similar a la que se va desarrollando en Cuba y Puerto Rico. El azúcar se produce ya como un modo de producción capitalista, mientras el tabaco, café, cacao se mantienen como una economía mercantilista. Los cubanos son los primeros que crean ingenios en la isla. Estos se trasladan allí cuando se inicia la guerra de los 10 años en Cuba. En esta época aparecen todas las ramas del capitalismo moderno. De 1887 a 89 llega al poder uno de los más sangrientos caudillos de la historia dominicana, Ulises Heró Lilis. Hasta ese momento, los azules de Luperón fueron los que llevaron un proyecto político que se acopló al desarrollo del capitalismo moderno, aunque este proyecto era de carácter entreguista al capital extranjero. El proyecto político de Herox es de carácter dependiente. Se endeuda el país al capital extranjero. Es el primer dictador que instala prácticas violentas para ceder a los caprichos del capital. Se establece un control aduanero extranjero. Se establece la compañía norteamericana Improvements, que junto al dictador debilitan los intereses europeos que existían. Se crea un ejército fuerte que pueda mantener el control del capital. Heró es asesinado en 1899. Las continuas guerras de poder le dan la excusa perfecta a los norteamericanos para primero establecer un protectorado económico en 1907 y una ocupación militar en el 1916. Se trataba de estabilizar el gobierno y crear la obra pública que necesitaban los intereses azucareros. El resultado económico de este control es que de 1917 a 1919 ya se importaban de Estados Unidos el 90% del total de bienes. Se reorganizan y adiestran los cuerpos armados para que estén bajo el mando de la tiranía y de la Marina norteamericana. Es durante esta época que se forma Rafael Leónidas Trujillo. Se construye una infraestructura de carreteras, puentes, electricidad, agua y teléfonos que faciliten la industria moderna. Los nuevos aranceles causan la ruina de muchos productos locales. Con la instalación de la Sud Puerto Rico Sugar, desaparecen los productores nacionales. La ocupación no se hizo tan difícil a los militares norteamericanos, ya que un sector resistió la ocupación. Los gavilleros, un movimiento de guerrilla, aparece en el sector este del país. Esta resistencia, compuesta principalmente de campesinos y sectores pequeños burgués, dura 5 años y murieron más de 1000 personas. La ocupación militar norteamericana dura 8 años. La caída de la bolsa en el 29 y el ciclón San Zenón tienen un efecto devastador en la economía de la isla. Además que la deuda externa era exorbitante. Rafael Leónidas Trujillo. Este caos económico posibilita la toma del poder por Rafael Leónidas Trujillo
en 1930 con el apoyo de la pequeña burguesía y la aprobación de la embajada norteamericana. La burguesía lo acepta, pero no lo apoya abiertamente. Los azucareros se convierten en sus aliados principales, debido a que no contaba con el abierto apoyo de la burguesía y sectores de la pequeña burguesía. Se dedica a someter violentamente a sus opositores. En 1933 y 34 hay 2 atentados a su vida. Luego de esto crea una sangrienta policía secreta, disuelve los partidos políticos y le pone su nombre a la capital, mientras toma medidas racistas como la masacre de nacionalistas haitianos en 1937, de 12 a 15,000 muertos, promueve la entrada de españoles y judíos para blanquear la raza. Como muestra del poder que tiene Trujillo en esta época, declara una ley de emergencia y cancela la deuda externa. Se compromete a pagar solo los intereses. Se limita la importación y se crean industrias nuevas para aumentar la producción. Esto mejora la economía para finales de la década de los 30. Se aumenta la obra pública. Trujillo rápidamente se convierte en el hombre más rico del país. Tiene más capital que toda la burguesía nacional y extranjera. Esto porque mucha de la industria que creaba él se hacía dueño de ella. Además, a todo empleado público se le sacaba del salario un 10% para el Partido Dominicano. Este dinero, por supuesto, iba a parar a los bolsillos de Trujillo. Para finales de los 30, era uno de los hombres más ricos del mundo. Reacción popular. La crisis económica de los 30 crea unas condiciones de miseria en la clase obrera. Se comienzan a crear sindicatos obreros, particularmente en la industria de la caña. Esto en parte es inspirado por refugiados españoles que habían participado de la Guerra Civil Española. Este desarrollo culmina en la creación de los primeros núcleos marxistas. La actividad sindical causa una huelga en 1942 en el Central de la Romana y 2 huelgas generales que ganan los obreros, una en 1945 y otra en 1946. Para 1944 se organizan los obreros y los pequeños burgueses marxistas en el Partido Democrático Revolucionario Dominicano. Los líderes son encarcelados y otros se exilian fuera del país. Después de la guerra, Trujillo crea una apertura democrática, invita a los exiliados a ingresar, algunos regresan y crean el Partido Socialista Popular, un partido comunista de corte soviético, inspirado en el cubano del mismo nombre. Con la Juventud Democrática, el PSP comienzan a organizarse actividades. Se crea la Confederación de Trabajadores en 1946 con obreros trujillistas y antitrujillistas. Cuando en 1947 comienza la Guerra Fría y Estados Unidos se embarca en la campaña anticomunista, Trujillo se aprovecha, encarcela a la oposición y asesina a varios de ellos. Se proclama el campeón anticomunista de América Latina.
del 1944 al 60 hay crecimiento económico, se crea una moneda nacional después de la guerra. Trujillo, a diferencia de otros dictadores, mantiene su capital en el país para poder establecerse, imponerse como el poder total, controlando todos los aspectos de la economía. Para los años 50 ya era un capitalista industrial. Problemas económicos, falta de respaldo de los norteamericanos, sanciones de la OEA y la expedición del movimiento clandestino 14 de junio es el principio del fin de Trujillo. Contradicción de Trujillo con la burguesía y de esta con las masas populares son otros elementos. Los norteamericanos querían crear un sistema económico nuevo. Trujillo responde con una cruel represión contra la población que en su momento cumbre es la eliminación del movimiento 14 de junio y la cruel matanza de las hermanas Mirabal. En una conspiración entre la inteligencia americana y la burguesía nacional, Trujillo es asesinado en 1961. De aquí en adelante, después de casi 600 páginas, esta gran obra de Roberto Casá se desenfoca con una invasión muy subjetiva. La obra fue escrita en 1978, una época de mucha lucha política en general y entre la izquierda dominicana en particular. Y es que Casá trae los debates políticos de la izquierda en una forma que Lenin describía como infantilismo de izquierda. Después de la muerte de Trujillo, la obra se convierte en algo muy esquematizado. El autor piensa que el lector está enfrascado en los debates y toma por sentado muchas cosas. Comienza el autor a acusar a tal organización burguesa o tal pequeño burguesa para él ninguna es verdaderamente socialista o marxista. No analiza los programas y plataformas políticas de los partidos electorales, por ejemplo, y no traza cuál es la línea política de las organizaciones marxistas. De todas formas, me parece fuera de lugar y de contexto el traer y acusar organizaciones en una obra que hasta ahora había sido bastante científica. El último capítulo termina en 1965 con la invasión militar norteamericana, pero es un resumen muy ligero de acontecimientos bien complicados que se tendrán que buscar en obras otras, porque en esta es muy difícil entender. Resume la época del post-trujillismo como una de lucha de poder político y económico. El capital extranjero triunfa rápidamente. La deuda externa crece de 8 millones cuando cae Trujillo a 150 millones para 1965. No existe una burguesía nacional. No existe una burguesía nacional fuerte. La pequeña burguesía es débil y lo que resta es la burocracia trujillista, que en última instancia se queda con el poder. Despacha a Juan Bosch de una forma muy rápida, clasificando su proyecto como uno burgués. Quizás es que esta obra se escribiera durante la época de Joaquín Balaguer
es lo que limita a la autora a elaborar más los 60 y 70. En general, es un magnífico trabajo que cubre 500 años en 2 tomos de 300 páginas cada uno. El problema es que la historia de la República Dominicana es muy compleja. Se necesita hacer mucha más investigación que cubran épocas difíciles de entender. Fin de este ensayo sobre la obra de Roberto Casá.